considero una persona trabajadora, leal y perfeccionista. Aunque el lenguaje es un tanto elíptico, la carta de renuncia de la secretaria de Hacienda es un poema. O de forma más pedestre, una fotografía de lo que vivimos y lo que hacen los que tienen algunas porciones de poder en sus manos. Veamos. Cuando le escribe al gobernador, entiendo que el cargo de secretario de Hacienda lo debe ostentar un servidor a tono con sus ideales de política pública, le está diciendo, sus ideales van por esta vereda, los míos por la de enfrente o por lo menos transversal. Pero cuando le remata con, mi mayor deseo, ahora que regreso a mi vida como ciudadana privada, es ver un gobierno que exhiba compasión, que establezca política pública con cuidado y prudencia y que busque curar y atender los retos que se le presentan con un amor por el prójimo, pero sobre todo, amor patrio. Le está diciendo que ustedes son unos bucaneros, desalmados, individualistas, insolidarios. En realidad le está diciendo algo que, miren, hasta yo no me atrevo a decirlo porque es demasiado grosero. Le podrán dar las explicaciones que quieran, pero la señora les pateó la mesa y cuando la que custodia la bolsa se va en esos términos, terminen ustedes la idea. Y miren que no es ninguna comunista o popular de la corriente yulinista. Es PNP y bien PNP. El golpe que ha dado es casi tan fuerte como un huracán. Los desnuda y los retrata. Me desespera la pérdida de tiempo y la burocracia innecesaria. Pero claro, inmediatamente apareció el otro equipo a tratar de pavimentar su camino a recuperar el gobierno. A ganar indulgencias con escapularios que nunca han visto. Dijo el presidente del PPD. No son compasivos ni demuestran cuidado ni prudencia ante nuestras familias quienes se quedan sin atención médica adecuada por un gobierno que les cambió sus servicios de salud. Tampoco son compasivos ante la dejadez en la respuesta inmediata posemergencia en las comunidades del país. Inclusive, negaron y justificaban la muerte de miles de puertorriqueños a raíz del huracán. Dijo más cosas, pero todas hieren la sensibilidad de las comunidades con memoria. ¿Tiene moral este otro equipo para cuestionar hasta la mentira del gobierno de haber dicho el viernes pasado que no sabían que la secretaria había renunciado? No es como un loco en un manicomio gritándole loco a otro loco. Al fin de cuentas, uno y el otro son como las dos alas de un mismo pájaro. También apareció el Ministerio de Propaganda que debe haber trabajado tiempo extra en el fin de semana para dar explicaciones coherentes que minimicen el daño de la carta de renuncia de la secretaria de Hacienda. Su explicación ofende nuestra capacidad de observar cómo se mueven las serpientes. Fue un choque de personalidades entre Teresita Fuentes y el exsecretario de Hacienda y hoy secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, nos dijeron. Nadie mencionó que el jueves Fortaleza le quitó todos los accesos a Hacienda al subsecretario, quien también en algún momento fue secretario, Juan Carlos Pubi. Resulta que ese funcionario no había renunciado. Lo hizo este miércoles, una semana después. Feíto eso, ¿no? Ahora se suma el hijo de Maldonado que tiene contratos por sobre el 1.000.000 con agencias gubernamentales, incluida Hacienda de Carambola. Padre e hijo dicen que está todo por el libro. ¿Será en este punto cuando Teresita Fuentes habla en su carta de compasión y política pública con cuidado y prudencia? A Raúl Maldonado le montaron un media tour que fue lastimoso. Hasta en el tono de voz y los silencios se notaba el equilibrio entre lo cierto y lo falso, lo trucho de la movida. Nervioso. Escúchenlo de nuevo y entenderán las cosas que no se dicen. ¿Recuerdan la serie Lie to Me? Miénteme. Más o menos así. Lo que pasa es que la información que nos llegó a ese día es que ya había renunciado y entonces aquí protocolo automáticamente quita accesos. ¿No tenía mencionado su trabajo, el trabajo de ella? Prefiero no opinar sobre ese tema. El gobernador Ricardo Rosselló zanjó este asunto renombrando a Raúl Maldonado como secretario de Hacienda, pero manteniéndolo ligado con un puente subterráneo a Fortaleza en una sombrilla financiera. Confiamos que con su liderato ahora, con estos nuevos poderes que se tienen, vamos a poder encaminar un proceso de reforma, pero de resultados. Ya ustedes saben lo que hicieron con la compasión, cuidado, prudencia, el amor al prójimo y el amor patrio que hablaba la secretaria de Hacienda renunciante. Con mucho boato llegaron a la isla dos patricios del continente, el matrimonio Hillary y Bill Clinton. Vinieron a lavar sus caras y conciencias para poder dormir tranquilos.
repartieron equipos médicos a comunidades en un país donde estamos aprendiendo a curar el cáncer con aspirinas. Primero asistieron a una última función de Hamilton, que terminó sus exitosas y controvertidas presentaciones aquí en la isla, y antes de irse estuvieron en el Clinton Global Initiative Action Network, con líderes de negocios, gobierno, filantropía y el actor George Clooney. Por lo menos se fueron convencidos que deben devolvernos el dinero de la reconstrucción. La banda de la Escuela Libre de Música ganó el primer lugar en el High School Jazz Festival Competition de la prestigiosa institución Berklee en Boston. Los jóvenes interpretaron Bongo Fiesta. Están entre los 13 y 18 años de edad. Lo hicieron de nuevo. Se metieron al público al bolsillo y el joven Julio Gastón, de 13 años de edad, ganó el premio de mejor performance. Esto debería poner a pensar al Departamento de Educación. No solo inglés, español, matemáticas y ciencia forman a los chamacos. La música, las artes y la educación física tienen la misma importancia en la formación para que los estudiantes nos salgan tipos más o menos buena gente. Después del huracán, nunca Forense nos dijo que los muertos eran un par de miles. Andábamos entre los 16 y 64 del gobernador y del jefe de seguridad pública. Luego Forense apestó el barrio. Hoy, los muertos están en el piso y suerte que el índice de asesinatos ha disminuido. Y sin tocar los miles de rape kits que están allí muertos de la risa. A raíz de la quiebra fiscal y la impagable deuda de Puerto Rico y cuando las comunidades están cuestionando la honestidad política de los gobernadores, nos enteramos que el que nos agarró de zánganos con una emisión de bonos de 3.500 millones de dólares a un interés usurero y que nos reempeñó, como antes lo hicieron otros gobernadores, a nosotros, nuestros hijos y nietos, ahora será analista político en la televisión. Alejandro García Padilla seguirá los pasos de su correligionario Aníbal Acevedo Vilá, quien analiza desde la radio. Ellos, de forma preclara, nos dirán por dónde caminar después de examinar con su nitidez ideológica la infra y superestructura del Estado y su relación con otras naciones, particularmente los Estados Unidos. En serio. You will have so many people coming into our country that Nancy Pelosi will be begging for a wall. Se firmó el fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de los Estados Unidos. 35 días, empezó el 22 de diciembre y culminó el 26 de enero. Se afectaron un poco más de 800.000 trabajadores en el continente y 4.500 aquí en Puerto Rico. En este punto se dio otra de las gracias a las que nos tienen acostumbrados los políticos. Ricardo Rosselló y Carmen Yulín acudieron en ayuda a los empleados federales con almuerzos y bolsas de comida. Y eso está bien. Son pasos importantes en despertar la solidaridad de las comunidades para la gente que está en huelga o en paro, sin importar el origen de este. Pero aquí hay al menos dos características básicas a tener en cuenta. Los empleados federales ganan 2 o 3 veces lo que gana un empleado local. Y más importante, que se haga lo mismo cuando los maestros, los albañiles, los empleados de la salud, los estudiantes, los trabajadores en general estén en una huelga o paro. Recuérdenlo. He enviado un mandato para que todos los pagos y las deudas que se tengan con las agencias en el gobierno tengan una moratoria de 90 días. Para ser condescendientes con el lenguaje usaremos este dicho amable en vez de otros más gráficos pero también más brutales. El que nace pa' martillo, del cielo le caen los clavos. Miren lo que escribió el presidente de la nación más poderosa y contaminante del mundo, Trump, el jodón. En el hermoso medio oeste la sensación térmica es de menos 60 grados. La temperatura más baja en mucho tiempo y se pondrá más frío. La gente no puede ni por un par de minutos estar afuera. ¿Dónde carajo se habrá ido el calentamiento global? Por favor que vuelva rápido, lo necesitamos. ¿Habrá ido a la escuela este tipo? I can't keep doing this forever. The Office, una serie con la que uno de mis hijos me tortura cuando me visita y mire que hay 2 versiones, una inglesa y una gringa. Salvó una mujer en Tucson, Arizona. Un mecánico de 21 años de edad la encontró encerrada en su carro sin respiración y le dio resucitación cardiopulmonar con la canción Staying Alive, como aprendió en uno de los capítulos de esa serial. Staying alive, staying alive.
Staying alive, staying alive. Pobre Cuba, como que le llueve sobre mojado. Una tormenta y tornados amarrió una parte de su ciudad capital, dejando inundaciones y varios derrumbes. Al contabilizar las pérdidas fueron millonarias, además de 4 muertos y cerca de 200 heridos. Venezuela está en un punto de no retorno. La crisis debe tener una salida transformadora hacia uno u otro lado. Un país viviendo con 2 presidentes, acusándose ambos de ilegalidad y sus partidarios en las calles, no es posible. Ambos también tratando de endulzar a las Fuerzas Armadas como garantes de una u otra vía. Mientras Estados Unidos retiene miles de millones de dólares del petróleo, o peor aún, sacándoselos a Maduro para entregárselos a Guaidó. Este impasse debe tener una solución que jamás debe ser un golpe de Estado. Quizá la alternativa ofrecida por Uruguay y México, diálogo y posibles elecciones supervisadas por la comunidad internacional, sea la más apropiada. Y por donde aparezca un traidor mercenario, justicia inmediata, justicia justa. ¿Entendido? Me escucho yo mismo meditando en esto. Si tú montas un gobierno paralelo en dictadura, quizá te juzguen en un tribunal militar, pero sin dudas te limpiarán. Si lo haces en una democracia, te acusarán de sedición. Y prácticamente en todo el mundo la pena para sedición es muerte. Lo dejo ahí. Cierre usted el círculo. España tuvo por 2 semanas una telenovela de reality show. Una familia malagueña sale a un día de campo. En un segundo descuidan a un niño de 2 años y este cae en un pozo seco de 110 metros de largo, unos 360 pies y 25 centímetros o 10 pulgadas de diámetro. ¿Cómo sacarlo? Fue un operativo nacional al que se sumaron todas las cadenas de televisión que transmitían sin pausa todo movimiento alrededor de ese pozo. ¿Se acuerdan de los mineros chilenos? Pues algo parecido. Amarillito, color caca de bebé. Finalmente, después de 14 días y 1000 tropiezos, pudieron llegar para encontrar a Julen. Claro, por supuesto lo encontraron cadáver. Pero mire qué cosa, solo como un dato anecdótico, el apellido de Julen es Rosselló. Recuerde que puede suscribirse afuera de la caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros nuevos videos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en 7 días.